Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es la explicación del tema 8 del espacio rural y vamos a ver aquí a la derecha, como siempre, una presentación en la que podemos ver lo que es el ejido y toda la estructura agraria que se ha construido alrededor de él, ¿de acuerdo? Y que hace un poco de foto de ejemplo del tema que vamos a tratar. Aunque aquí veis que están explicados el tema 8 y 9, como podéis ver aquí, ¿vale? En realidad solo vamos a explicar el tema 8, aunque la presentación trata también los recursos pesqueros, que como sabéis es el tema 9 y que explicaremos en otro tema, aunque usemos el final de esta misma presentación. Bueno, ¿qué es el espacio rural? ¿Vale? Y bueno, pues son todas aquellas zonas, municipios menores de 10.000 habitantes, ya que en España se considera ciudad más de 10.000 habitantes. ¿De acuerdo? Hoy en día, obviamente, no se trata del campo, lo que queda de aquel campo de los años 60 y anteriores, obviamente es muy diferente, ya que los núcleos de población son en su inmensa mayoría, aunque tengan menos de 10.000 habitantes, son plenamente urbanos en su mayoría y además eh, la actividad que más van a desarrollar es la de los servicios, con lo cual obviamente si nos tenemos que centrar en territorios donde se realicen exclusivamente actividades agrícolas o agrarias en general y que la actividad productiva principal sea la primaria, nos tenemos que ir obviamente a núcleos todavía menores o de esos nuevos núcleos que están surgiendo, esas nuevas explotaciones que están surgiendo en determinadas zonas, sobre todo del interior español, de Aragón, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, y que eh, son óptimas para la producción ganadera, sobre todo por su cantidad de espacio, aunque obviamente trae muchos problemas. ¿De acuerdo? Bueno, desde los años 90, de todas formas, hay nuevas ocupaciones, eh, lo que le crean un carácter multifuncional, ¿vale? Las hay desde residenciales, que son muy típicas, las ciudades dormitorio, en lo que se han convertido, por ejemplo, los núcleos cercanos o alrededor de las grandes capitales. Obviamente han cambiado las actividades económicas, ya no solamente son agrarias, sino que ya es industrial y de servicios, ¿de acuerdo? También, obviamente, se han conservado algunas zonas, como por ejemplo el último parque nacional que va a ser nombrado y que es la Sierra de las Nieves, el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga, y que además aumentan las zonas de conservación debido sobre todo a que las actividades ganaderas han desaparecido y nos volvemos a encontrar con una naturaleza plena, aunque eso también obviamente conlleva unas labores de mantenimiento. ¿De acuerdo? Y cada día más se acerca a lo que consideramos que es espacio urbano. Eh, las actividades que podemos ver del sector primario son la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Aunque la minería, tenemos que tener en cuenta una cosa, suele estar adscrita al proceso industrial en general, aunque como tal es una actividad que no produce ninguna transformación. Ni el que recoge la aceituna, el que recoge el trigo, el que recoge eh, la leche de una vaca o el que recoge el pescado, si no realiza o simplemente tala un árbol o el que recoge un mineral, si no transforma esa actividad absolutamente en otro producto, entonces estamos hablando de que es sector agrario. Hay sector agrario o sector primario en general, ¿vale? Porque no ha transformado el producto, ¿de acuerdo? Hoy en día, en cambio, no. Hoy en día, generalmente, ya va unido a un pequeño proceso de transformación. Hay granjas en las que, obviamente, se produce, hay una alta producción, eh, por ejemplo, de ganado aviar, pero también se produce dentro la transformación, con lo cual son agroindustrias, ¿de acuerdo?
Hay además nuevas actividades, ¿de acuerdo? También las cinegéticas y otras formas de producción de energía se está instalando además en todas las zonas rurales, por ejemplo, grandes campos de producción energética en base a la energía eólica, sobre todo, que es quizá de lo más interesante. Pero bueno, es importante, sí, en cierta manera, ¿de acuerdo? Aunque solo engloba a un 4% de la población activa. Con lo cual, y además aporta un 2,5%. Lo que pasa que sí, la productividad de este sector cada día es mayor, sobre todo por toda la transformación que se produce luego. La industria que tiene adosada a la producción agraria. Además, las exportaciones de productos hortofrutícolas de nuestro país hacia Europa crecen cada día más, ¿de acuerdo? Bueno, y proporcionan las materias primas, ¿vale? Sobre todo, que es lo que hablábamos. Y con esto pasamos a lo que son los factores de la actividad agraria o los condicionantes naturales del espacio agrario o los factores, ¿de acuerdo? Bueno, como sabemos, los factores físicos son los mismos, que afectan absolutamente a todos. Todos los temas lo hemos visto. Es el relieve, ¿de acuerdo? El clima, las aguas, los suelos y la vegetación natural. Pues bueno, sabemos que obviamente nuestra meseta tiene una gran altitud, que, que el suelo hay que corregirlo gracias a todos los avances que tenemos hoy en día. Se permite que el suelo, que en realidad el suelo español es pobre, muy pobre, salvo en el Valle del Guadalquivir y en el Valle del Ebro. El resto es un suelo bastante pobre que gracias a los productos, sobre todo a los nitratos, podemos hacerlo un poquito más fértil y podemos tener una productividad alta, obviamente. Pero eso también facilita la eutrofización de las aguas, o sea, el exceso de nitrógeno en el agua que bebemos o del agua del subsuelo, con lo cual obviamente se da un proceso de contaminación que hay que depurar. ¿De acuerdo? Además, el clima nos condiciona mucho porque somos un país que no tiene unas precipitaciones abundantes, estamos rondando los 500 milímetros, lo cual es ciertamente de cierta aridez. Además tenemos temperaturas extremas, sobre todo en verano, ¿de acuerdo? Y después en invierno se producen heladas, toda la zona del interior tiene ese clima extremo, continentalizado, en gran medida, ¿de acuerdo? Además, otras zonas con una sequía que se alarga en el tiempo, ¿de acuerdo? Se desarrolla durante meses. Bueno, las aguas que habíamos comentado, obviamente asociadas al clima, son en cierta medida algunas precipitaciones irregulares, en su mayoría, entonces, pues bueno, el agua está condicionada. Eso sí, obviamente, los embalses que tenemos nos permiten tener una buena cantidad de agua reservada, en algunos casos que nos permitiría tirar de esos recursos durante algunos decenios, eh, pero obviamente no es la mejor condición, ¿de acuerdo? Los suelos ya los hemos comentado y la vegetación natural, obviamente, pues bueno, antiguamente se utilizaba para engorde de ganado y hoy en día se ha sustituido, ¿de acuerdo? Hay pastos más rentables, se cultiva para pasto, por ejemplo, la alfalfa. Somos el segundo país del mundo en producción de alfalfa, lo cual es un producto natural y muy interesante para engorde animal. El primero es Estados Unidos y además nos evita tener que alimentar al ganado con cualquier tipo de harinas, por ejemplo, como se han ido alimentando en otras épocas y en otros lugares, por ejemplo, harinas de pescado mezclado con vaya usted a saber qué, que a lo único que derivó es obviamente a una pérdida de calidad y al desarrollo de ciertas enfermedades que hoy en día pues evitamos, gracias a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, gracias al aprovechamiento de la tecnología, el crecimiento de la estabulación, los abonos químicos, el riego por goteo, también utilizamos la hidroponía,
de acuerdo, que no necesita suelo, el aterrazamiento forestal, etcétera. Y cuando lleguemos a la pesca ya veremos otras cosas, pues hombre, estamos sacando un buen rendimiento. Otra cosa es, obviamente, cuando se habla del malestar animal, en el cual obviamente se está llegando a extremos de una producción industrial muy alta, con altísimos rendimientos, que se carga en buena medida a lo que es la producción local. También se piensa en la calidad de los productos que llegan a nosotros y obviamente eso ya deja algo más que desear. Pero bueno, pasamos a los condicionantes, a los factores humanos. Los condicionantes humanos, en este caso, ya entramos en algo que se complica un poquito más. ¿De acuerdo? Algunas de las gráficas que tenéis aquí las he actualizado a datos del 2018, 2019 o 2020, de los que he ido obteniendo en el Instituto Nacional de Estadística, y otros pues tienen valores más o menos semejantes o incluso dentro de la página del Instituto Nacional de Estadística o del Instituto Geográfico Nacional tenían valores del decenio pasado, ¿de acuerdo? Con lo cual pues los he mantenido. En principio no es muy problemático esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿cómo es la población? Bueno, aquí podemos ver la estructura agraria y hablamos de la población y el sistema de propiedad, ¿vale? ¿Cómo es la población dentro de los condicionantes y la estructura agraria? ¿Cómo es la población? Bueno, ocupa un 4, casi un 4,5%, ¿de acuerdo? Es menor en zonas muy urbanizadas, como Madrid, eh, por su condición de capital, y después Baleares y el País Vasco por su escasez de territorio, ¿de acuerdo? Mientras que en otras comunidades, por el éxito de su producción agraria, supera el 10%. ¿Vale? En general, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en esta población? Que bueno, históricamente, que es lo que podemos ver aquí, siempre hemos tenido un carácter agrario, porque hemos sido la abastecedora de productos, ¿no? Hacia Europa, sobre todo, que era la que lo consumía. Estamos hablando de esta última fase del siglo XX, ¿de acuerdo? En la posguerra volvió al campo, que era una manera para poder sobrevivir. En los años 60, con el plan de estabilización y los planes de desarrollo, se produce un éxodo rural, el gran éxodo rural, que lo que va a hacer es dar el gran crecimiento a las ciudades, sobre todo Madrid, ¿vale? Y se desplazaron del sector agrario hacia la industria y los servicios. ¿Eso qué va a producir? Bueno, pues va a producir, obviamente, que lo que nos encontremos hoy es una población envejecida, masculinizada, eso quiere decir que hay más hombres que mujeres, ¿de acuerdo? Y porque se mecanizó el campo y ofrecía una mayor rentabilidad a la construcción y los servicios, estaba mejor pagado y la gente quería darle una mejor vida a sus hijos con más posibilidades en las ciudades. La mujer fue la primera que dio el salto, es la que buscaba además tener mejores posibilidades, por lo cual se desplazó primero a estudiar y después ya se quedó definitivamente en esas ciudades buscando un futuro mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos hoy? Pues bueno, que hay un descenso de población y un envejecimiento demográfico, ¿vale? Y sobre todo en las zonas más atrasadas, a las que las comunicaciones no han llegado de la misma manera que a otros lugares. Se han abandonado tierras, ¿de acuerdo? Y en muchos casos se ha compaginado con otras actividades como por ejemplo la construcción, ¿de acuerdo? En las zonas más dinámicas, en cambio, se ha dado todo lo contrario, un crecimiento y una recuperación. Además, ha entrado sobre todo nueva mano de obra, inmigrante, ¿de acuerdo? Y además se han ido buscando rentabilidad, mayor rentabilidad, entonces se han realizado otro tipo de actividades, sobre todo las residenciales, ¿de acuerdo? Las de servicios o las industriales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí. Sobre todo en las áreas periurbanas, ¿vale? Una zona que era primitivamente ruralurbana, en la que está el campo muy cerquita de la ciudad, pero se van a ir transformando en periurbanas, van a ir perdiendo ese carácter rural
y ya definitivamente van a ser aglutinadas por la gran ciudad. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la estructura de la propiedad de las tierras en general? Bueno, aquí tenéis un mapa en torno a lo que es el minifundio, ¿de acuerdo? Por tamaños, eh, menos de 10 hectáreas es una propiedad pequeña, ¿de acuerdo? Entre 10 y 100 es una propiedad mediana y más de 100 hectáreas estamos hablando de latifundio, ¿de acuerdo? En general, ¿de acuerdo? Podemos ver además quién explota las parcelas agrarias, si es el mismo tenedor o es alguien que ha alquilado la tierra para producir. En ese caso, obviamente, también hay estudios. En general, la mayoría, obviamente, enfocan a que es la misma persona que tiene la tenencia de la tierra la que la explota, ¿vale? Y la familia que está, obviamente, con él. Bueno, la mayor parte de las explotaciones, el 67% de las explotaciones es minifundio, menos de 10 hectáreas, ¿de acuerdo? Aunque solo ocupa un 8,5 de la superficie utilizada. Obviamente no puede haber muchísimo latifundismo porque entonces tendríamos una extensión enorme, ¿de acuerdo? En este caso, obviamente, lo que más abunda es lo pequeño, pero su extensión no llega al 10%. ¿De acuerdo? ¿Dónde se da sobre todo? Obviamente en las islas, donde las herencias se han subdividido mucho, en la zona cantábrica y en el litoral mediterráneo. En la cantábrica, obviamente, por lo mismo, pues terreno montañoso, un sistema de bocage muy típico, y el litoral mediterráneo por su productividad, también reparto continuo en herencias. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son rentables? Pues obviamente son rentables la huerta valenciana es el sur de España, porque tiene una alta productividad. ¿De acuerdo? No más, no es más. ¿Vale? Latifundios son el 5% de las explotaciones. ¿De acuerdo? Pero ocupan más de la mitad de la superficie. Los hay extensivos e intensivos. ¿Qué es extensivo? El cultivo o la explotación extensiva que se hace en extenso, que se ocupa mucho territorio pero tiene una baja productividad. Es la típica imagen de las vacas, pastando libremente por el campo en una gran extensión, ¿de acuerdo? De terreno, pero en donde obviamente la productividad es menor. ¿Y cuál es el, el intensivo? Pues cuando se emplea maquinaria, mecanización general de la producción, en donde los animales están generalmente estabulados o en donde las plantaciones se dedican a un solo producto, el cual pues, tiene las mejores condiciones de suelo, clima, etcétera. De acuerdo, con riego por goteo, etcétera, 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 alguna determinada exposición al sol, al agua, etcétera. De acuerdo, donde se controla e intenta controlar todos los factores físicos, geográficos que la pueden alterar. Por su distribución, ¿de acuerdo? Desde 1952 se va a poner la concentración parcelaria, que no va a ser, no se va a dar absolutamente en todo el territorio nacional, pero sí sobre todo en las áreas centrales, ¿de acuerdo? En donde se va a superar ese minifundismo para que el terreno sea lo suficientemente productivo y sea rentable, ¿de acuerdo? Se va a mejorar la productividad, ¿de acuerdo? Aunque se va a seguir manteniendo un norte minifundista, con tampoco mucha productividad y sobre todo más entregado a la ganadería que obviamente a la producción agrícola, ¿vale? El régimen de tenencia, que es lo que hablábamos antes, es directa. Generalmente el propietario es el explotador, aunque va creciendo cada vez más los arrendamientos. La parcería, entre un arrendamiento y una parcería, la diferencia es que el parcero no pone absolutamente nada, ¿vale?
Es como coger una tierra a cuenta. Cuando tenga producción, le devolverá el alquiler, el dinero al propietario. Esta fórmula cada día tiende a desaparecer, si no ha desaparecido casi absolutamente. El arrendamiento, obviamente, donde tú pagas por la tierra previamente, es lo que más se usa. ¿De acuerdo? Y con esto pasamos a los aprovechamientos, sistemas y prácticas agrarias. ¿Vale? Pueden ser agrícolas, ganaderos o forestales, lo que denominamos silvicultura, ¿de acuerdo? O la explotación de las selvas. Hoy en día es sobre todo según demanda de mercado, ¿de acuerdo? Es entonces cuando se fija el negocio. ¿Qué es lo que demanda el mercado? Pues ahí me dedico yo. ¿De acuerdo? Los sistemas además pueden ser, como hemos explicado, extensivos o intensivos, ¿de acuerdo? Con una alta productividad. ¿Qué es lo que favorece últimamente la política agraria comunitaria? Que es la que se marca desde Europa, los aprovechamientos extensivos, ¿de acuerdo? En caso de que sean explotaciones ganaderas, por las mejores condiciones de vida del animal, la calidad de la carne y de la leche que aporta, el menor daño al medio ambiente, no se eutrofiza en líneas generales el suelo de la misma manera que una gran explotación intensiva animal, y en general no hay sobreproducción, que es a lo que se tiende, a controlar la producción para evitar la bajada excesiva de precios, la mejora de la calidad de vida del animal, pero sobre todo también que mejoren las condiciones de vida de los ganaderos y agricultores. ¿De acuerdo? En cuanto a técnicas, cada día se ha tecnificado más, ¿vale? Hoy en día además la selección genética tanto de plantas como de animales y el empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios es común, ¿de acuerdo? Y además cada día más aparecen explotaciones ecológicas que van huyendo de todo lo anterior y van intentando emplear esas soluciones tradicionales a los problemas que iban surgiendo, ¿de acuerdo? Además, vamos a encontrarnos diferentes estructuras agrarias, ¿de acuerdo? Eh, como por ejemplo la estructura agraria tradicional, ¿de acuerdo? Que es pequeña propiedad con un multicultivo, de manera que, o policultivo, de tal manera de que tú vas a poder sobrevivir con tu tierrecita o con tus tierras, empleando mucha mano de obra, generalmente familiar, y van a trabajar todos los hijos, primos y demás, ¿de acuerdo? Sin una tecnología avanzada, generalmente una producción baja y dedicada a sobrevivir, al autoconsumo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a producir esto? Deforestación de montes, obviamente, porque lo que se necesita son tierras de cultivo y de pasto. Después vamos a llegar a los años 60 y va a aparecer la estructura agraria productivista. Hay que producir mucho, ¿vale? La maximización de la tierra porque el destino era el mercado. Con lo cual, obviamente, es cuando aparece la concentración parcelaria, aumentan las explotaciones grandes e intensivas, los avances técnicos, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Pues que la producción va a crecer, sobre todo porque está dirigida hacia el mercado exterior y obviamente eso interesa. El impacto ambiental, muy alto, ¿de acuerdo? Tala abusiva, sobreexplotación de acuíferos, salinización en algunos casos en las zonas costeras, por la entrada de agua de mar y contaminación de suelos y aguas. Pero era el momento de la explotación de esa manera. Se hacía en Europa y se hacía aquí. ¿De acuerdo? Producir mucho. Y de aquí pasamos a la estructura postproductivista, ya entramos en la Unión Europea, el exceso de producción lo que ha generado es mala vida a los agricultores, mucha competencia, bajada del precio y obviamente empeoramiento del producto. Con lo cual, desde los 90 se va buscando la sostenibilidad, ¿vale? Y que esto combine con la tradición, con la competitividad, con la conservación del medio ambiente, que se emplee poca mano de obra
pero se intenta ir conservando la población en las zonas rurales. Es otra de las partes, que no desaparezca la población de las zonas rurales. Y además el respeto al medio ambiente. De esta manera, obviamente, la producción es más variada, se busca la calidad, está destinada al mercado, sí, pero a un mercado que cada día exige más la producción ecológica. ¿De acuerdo? Y con este punto paramos para explicar en el siguiente vídeo la política agraria.